Hola, buen día. En este video voy a explicarles la forma de cómo simular un robot de escara que siga una trayectoria en un espacio tridimensional. Y la trayectoria a seguir va a ser una línea recta. Entonces, primero vamos a explicar qué es un robot de escara, cómo está compuesto. Después, sus parámetros de Navier-Hardenberg, que son los que se utilizan para poderlo simular usando el toolbox de robótica, ya sea en Scilab o MATLAB. Posteriormente, su cinemática directa e inversa. Después, cómo se genera el robot en Scilab. Después, cómo se generan las trayectorias tridimensionales usando curvas paramétricas. En este caso se va a explicar la línea recta y más que una circunferencia va a ser una hélice. Y la simulación en Scilab. Bueno, un robot de escara está compuesto por tres articulaciones. Dos son rotacionales, Q1 y Q2. Y una prismática, que significa que tiene un desplazamiento lineal. Y los parámetros de Navier-Hardenberg, que son cuatro, que son teta, d, a y alfa, es lo que define la relación entre de un sistema a otro sistema que normalmente está montado sobre la articulación. Y son los pasos que se requieren llevar para trasladar el sistema desde el origen hasta el extremo final, que son estos tres. En otro video se explicó cómo se obtienen. Entonces, la cinemática directa e inversa son las ecuaciones que se muestran en la lámina. La cinemática directa se utiliza para, a partir de las coordenadas articulares, o sea, cuánto vale cada articulación, obtener la posición final x, y, z. Y la cinemática inversa es el proceso inverso. Quiere decir que conocemos la posición final del robot, x, y z, y requerimos conocer cuánto vale cada articulación para que el robot se posicione en ese punto. L1, L2 y L3 son la longitud de los eslabones. Entonces, estas ecuaciones hay que programarlas en una función porque se utilizan recurrentemente. Entonces, es más práctico con una función que en código lineal. Entonces, los comandos en Scilab para definir el robot escara son: primero hay que definir los eslabones. En el primer eslabón tenemos el valor de d, que vale 1, y a vale 1. Si nos observamos aquí, d vale 1 y a vale L2, que en este caso vamos a suponer que ambas tienen valor unitario. Después, para la segunda articulación, a vale 1, alfa vale pi medios, y se pone estándar. Si no se define explícitamente la articulación, se supone que es una articulación rotacional. Entonces, si nos vamos a la definición, a vale L3 y alfa vale 180 grados, que L3 vamos a suponer que también vale 1. Y la última articulación, todos los parámetros valen 0 y se define que es P para indicar que es una articulación prismática. Y se pone este comando estándar. Con esto, list, se genera la secuencia de articulaciones en cómo están encadenadas. Y ya para generar al robot es con el comando serial link, que se le pasa a la lista de articulaciones, se le define el nombre del robot. Y ya se lo podemos utilizar como un objeto para graficar. Para generar la gráfica del objeto se pone el robot de escara, que es esta estructura, y hay que pasarle como parámetros cuánto vale cada articulación. Aquí sería Q1, Q2 y Q3. En este caso todas son 0. Y sería la gráfica resultante. En la primera gráfica vimos que había un eslabón así y otro eslabón que viene así. Pero en el caso del toolbox lo toma que hay una estructura mecánica que va del origen a la siguiente articulación. Por eso no se muestra este ángulo. Si quisiéramos que se tuviera la misma forma, habría que definir una articulación ficticia en este punto. Bueno, para generar la línea recta en el espacio tridimensional se va a utilizar curvas paramétricas, y normalmente se define que necesitamos un parámetro que nos hace cambiar
todas las coordenadas del sistema. Y esta es la ecuación de la línea recta en curvas paramétricas, que es P1, que es el punto de origen, que va al punto final P2, y P2 menos P1 sería este vector menos este vector, que nos da un vector que tiene la misma orientación que la línea, por lo cual, y con esta ecuación P de t tenemos todos los puntos sobre la línea. Dependiendo del valor de t que se mueve entre 0 y 1, es el punto sobre la línea que se requiera. Entonces, si t vale 0, tenemos el punto en 1, y si t vale 1, que tenemos P2 menos P1 más P1, sería el punto 2. Con este código en Scilab se genera una línea recta que va del punto inicial de 1, 2, 3 al punto final que es 4, 5, 6. Aquí tenemos la recta de los vectores. Generamos, esta es la ecuación de la línea recta que nos da tres coordenadas. El primer elemento de P es X, el segundo es Y y el tercero es Z. Incrementamos el apuntador del arreglo. Y con este comando se grafica en 3 dimensiones en Scilab. Con estos se fija la etiqueta de cada eje y el tamaño de letra. Y con eso se fija el tamaño de letra de los ejes y la malla. Y entonces se dan cuenta, habíamos propuesto que el punto iniciara en 1, 2, 3, que es este, a 4, 5, 6, que es este punto. Para la hélice es una circunferencia en el plano XY y que va incrementando de valor en Z. Entonces la curva paramétrica para generar eso es R es el radio de la circunferencia. Entonces para la coordenada en X es R coseno de t y Y es igual a R seno de t. Se genera un círculo completo cuando t cambia de 0 a 2pi. Y para cambiar el tamaño de Z se va ajustando con el tiempo. Para el caso del robot hay que tener cuidado porque podemos hacer que salga de su espacio de trabajo y eso genera una condición anómala. Estos son los comandos, el código en Scilab para poder generar la hélice. Y aquí tenemos la hélice obtenida en Scilab, que se genera en estos puntos. A medida que demos más puntos, la gráfica se vuelve más fina. Bueno, como objetivo de esta práctica es mostrar cómo se haría que el robot de escala siguiera una trayectoria en línea recta de un punto de inicio que sería 0, 0, 0 al punto final que es menos 2, 1. Se selecciona este punto para hacer que en la simulación el robot avance hacia afuera de la pantalla, porque si se dan positivos avanza hacia el final de la pantalla y no se aprecia muy bien. Entonces los pasos a seguir para hacer el código en Scilab o en MATLAB es definir las funciones que generan la cinemática inversa, generar la línea recta, la trayectoria y guardarle un arreglo. Después a este arreglo hay que sacarlo en coordenadas articulares, es decir, cómo varía Q1, Q2 y Q3, usando la función de cinemática inversa. Después se genera el robot y finalmente se pone a navegar el robot desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces esta es la trayectoria que va a seguir del punto inicial, que es 0, 0, 0, a menos 2, 1. Después de aplicarle a cada punto de la línea recta, esas serían las coordenadas Q1, Q2 y Q3. Aquí hay un error, Q1 y Q2 están en radianes, pero Q3 estaría en metros. Y finalmente aquí sería como se ve el robot de escala ya en la última posición. Explicamos brevemente cómo está el código en Scilab. En la parte superior se pone clears para limpiar las variables, closes para cerrar la figura, cierra una figura. Y se pone function y el comando, el nombre de la función y los parámetros de entrada. En Scilab, a diferencia de MATLAB, la función va dentro del mismo código de lo que se quiere simular. En MATLAB pueden ir o normalmente yo lo he hecho en archivos separados. Y la función se termina con enfunction. Y esas son las ecuaciones que se mostraron anteriormente de cinemática inversa. Esta es la cinemática directa, esta es la cinemática inversa, que es la que realmente se utiliza en esta función. Después aquí se genera la trayectoria de la línea recta, que fue lo mismo que se mostró en el ejemplo, con otros valores. Aquí es
se entra un ciclo for y se guardan los datos. Se manda a llamar a la función cinemática inversa con cada valor de x, y, z de la línea recta, y aquí son los eslabones, el tamaño de los eslabones que se definieron de 1, y de lo que sacamos de Q1 se guarda un arreglo Q1 mayúscula, Q2 mayúscula y Q3 mayúscula. Y aquí es la gráfica del tiempo de cómo varían las coordenadas articulares con el tiempo. Esos son los comandos para generar al robot. Al final se grafica en la posición de origen. Y con el comando sleep es qué tiempo se tiene de espera en milisegundos. Entonces 1000 milisegundos son un segundo. En esta parte es donde se pone a navegar al robot. Entonces sacamos los datos del arreglo de articulaciones, lo ponemos en Q1, Q2 y Q3. Esto aquí era para grabar la cinemática directa y ir grabando la trayectoria, y para comprobar si es cierto que sigue por los puntos que queremos. Eso se puede omitir. Después se manda a graficar con los datos obtenidos. Se espera 0.5 segundos y se guarda. Aquí se guarda la trayectoria para después graficarla. Aquí comenté la gráfica porque no se ocupó. Y es todo. Para probar que sí funciona adecuadamente, vamos a correr el ejemplo en Scilab. Es el código. Entonces lo ejecuto. Aquí son las gráficas que les mostré en la diapositiva. Y aquí es como se pone a navegar al robot. En línea recta. También ya hice el de la circunferencia, que se les va a quedar a ustedes de tarea. O les puede servir como inspiración. Aquí generamos la elipse. Y aquí se va generando la hélice. Bueno, es todo lo que tengo para este video. Les voy a subir el ejemplo del script de Scilab para que lo tengan como referencia. Buen día.